Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo, como siempre, dando gracias a Dios. Aquí estamos iniciando Salud para Todo de Teleamiga Internacional en esta jornada, en este día, en esta tarde, compartiendo con todos ustedes nuestra programación y llegando al momento de hablar de salud. Salud para todo en este espacio, en esta franja, siempre con temas de interés, hablando de enfermedades, hablando de síntomas, de patologías y de las cosas que hoy por hoy verdaderamente deben ser tenidas en cuenta, de las cosas que hoy por hoy verdaderamente tienen y deben ser importantes para todos y cada uno de nosotros y en especial para con nuestra salud. Un tema, ¿cómo decirlo?, importantísimo, tal vez para muchos delicado, para otros complejo, para los demás difícil, pero muy importante poder conocer, poder hablar, poder aprender sobre los trasplantes de órganos y tejidos, sobre estas donaciones, trasplantes de órganos y tejidos, sobre las donaciones, sobre los procesos, sobre cuáles son los órganos o tejidos que verdaderamente funcionan para otras personas, sobre cómo nosotros podemos autorizar y mejor definir si donamos o no donamos, y sobre todos estos procesos que durante este tiempo que estamos terminando de vivir y de pasar confiando ya salgamos de todo, pues se han como perdido tantas cosas y al mismo tiempo vidas por el desconocimiento, por la desinformación y por no tener en cuenta y en claro que con un trasplante, que con una donación, bien sea de órgano o tejido, muchas, pero muchas personas pueden tener una nueva opción de vida. Ese será el tema del día de hoy, de esto vamos a estar hablando con la doctora Jimena Escobar, quien es médica coordinadora de donación y trasplantes y directora de Fundonar Colombia. Bien importante esta información. Doctora Jimena, gracias por aceptar la invitación, gracias por acompañarnos aquí en Salud para Todo. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Edwin. Gracias por la invitación. En verdad es un gusto poderla tener aquí para que nos cuente, nos hable, nos explique, nos enseñe, nos quite tantos prejuicios y tabúes que de pronto podemos tener en nuestra mente y para poder conocer más en detalle sobre esta importancia de la donación de órganos y tejidos. Cuando hablamos de donación, pues obviamente es entregar y dar, pero médicamente, doctora, cuando hablamos de donación, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, cuando hablamos de donación es justamente regalar a otra persona un órgano o un tejido cuando ya no lo requerimos, ¿sí? Perfecto. Podemos ser donantes en vida y podemos ser donantes cuando fallecemos. Muy bien. Podemos donar en vida órganos pares, como por ejemplo un riñón, un pulmón. El tejido que más donamos es la sangre. Sí. Podemos donar médula ósea también. La piel se puede donar en vida de mí para mí, ¿sí? Por ponerlo en términos muy generales. Si tengo alguna quemadura, algún segmento de piel de otra parte de mi cuerpo podría ayudarme a que sea utilizado en la parte quemada y aprovechar para cubrir esa zona quemada. Y algunas veces en vida de los reemplazos articulares, cuando por ejemplo tengo un daño en la cabeza de mi fémur y me van a hacer una cirugía de reemplazo de cadera, ese huesito que sale puede ser utilizado para otra persona y se puede donar también. Es lo que llamarían los injertos, no solo de piel, sino en los momentos exactamente, de reemplazo. Cuando se reemplaza la cadera, ese hueso que sale se puede utilizar de otra manera en otras personas. Eso sería donación en vida. Perfecto. Y donante cadavérico, que lo llamamos técnicamente, es cuando fallecemos, podemos donar tanto órganos como tejidos. Órganos como cuáles: corazón, hígado, riñón, pulmón, páncreas, intestino. Y tejidos como córneas, tejido osteomuscular, válvulas cardíacas y piel. Una persona que done todos sus órganos y todos sus tejidos cuando fallece puede llegar a ayudar hasta 55 personas. ¿Cuántas, doctora? 55 personas. 55 personas se pueden beneficiar en el momento del fallecimiento, de nuestro fallecimiento, al poder donar tanto órganos y tejidos. Así es, así es. Esto es increíble y esto definitivamente como que nos eriza, como que nos pone la piel de gallina y como que nos enseña de pronto también a vivir siendo responsables, ¿no? Porque un órgano que se cuide, un órgano que funcione normalmente puede seguir funcionando en otras personas y al mismo tiempo puede ayudar a muchas personas. ¿De qué depende todo esto, doctora? ¿De qué depende de pronto el que una persona pueda recibir el órgano
y que obviamente nosotros podamos donar estos órganos. Vamos primero con la donación. ¿De qué depende que yo pueda autorizar, que yo pueda determinar que mis órganos en el momento de fallecer físicamente pasen a otra persona? ¿Cómo es esto? Lo primero y más importante es tomar la decisión en vida para poder donar. ¿Sí? Esto antes no pasaba, ¿no? Esto antes no era ni mencionado. Sí, a través del tiempo era como un tabú hablar de muerte. Primero, a los colombianos no nos gusta mucho, ¿cierto? Claro. De pronto ahora hablamos de quiero que me sepulten o quiero que me cremen, eso ya es muy común. Que me lleven a la costa, ¿cierto? Al mar y me dejen por allá. Y me dejen mis cenizas y listo. Pero hablar de donación hace parte intrínsecamente de hablar de fallecimiento y de muerte, y por eso generalmente no les gusta tocar el tema a la población en general. Pero es un tema de vida, porque es darle vida a las otras personas cuando hemos fallecido. Tengo ¿cierto? que confesarle algo, doctora, y a los televidentes, de niño le tengo pavor a la muerte. Ajá. Y me he venido acostumbrando y obviamente he venido manejando el proceso y gracias a Dios ya lo que uno hace pues empieza como a entender y a comprender un poco más la vida. Sí. Y obviamente con los conceptos profesionales de todos ustedes. Pero en este caso ya hay opciones para yo antes de mi fallecimiento poder decir quiero que en el momento de fallecer sean donados mis órganos. Por supuesto, por eso te estaba contando que lo primero es tomar la decisión y que mis familiares sepan qué quiero hacer, ¿sí? Muy bien. Que toquemos el tema en familia, que lo dialoguemos y que tu esposa, tus hijos, tus hermanos, toda tu familia, tus amigos sepan que si tú falleces, quieres ser donante y quieres ayudar a otras personas. Eso es lo primero, porque cuando tú falleces, ellos van a ayudar a replicar la información o a buscar la manera en que ese deseo se cumpla. ¿Hay ¿sí? alguna norma, hay alguna ley, hay algún registro, hay algún formato? ¿Cómo están manejando esto o cómo se maneja esto en nuestro medio, en nuestra salud, en nuestro país, en nuestro sistema de salud, existe la presunción legal de donación. Muy bien. Somos presuntamente donantes a no ser que expresemos lo contrario. Correcto. Desde 1988 existe esta norma y hace poco, en el 2016, sale la ley 1805 que modifica un poco esa presunción legal de donación y lo que nos dice es que tu familia ya no va a tomar decisiones por ti. En vida somos responsables de decir si estamos de acuerdo o no con la donación. Si yo en vida no me opuse a ser donante, presuntamente por ley soy donante. ¿Cómo debo hacer para oponerme o para decir que sí quiero donar? Pero bueno, esto es muy importante. Si en vida no me opuse, en el momento de fallecer, así no lo haya hecho, ya soy donante. Perfecto. Así es. Muy bien, correcto. Así es. Así la familia diga lo contrario. Así la familia diga lo contrario, pero digamos que en el momento del fallecimiento hay que evaluar diferentes aspectos para hacer realmente una extracción de componentes anatómicos. Supongo que causa de muerte, supongo que patologías adversas, supongo que un historial médico, algún daño, algún accidente, bueno, en fin, que haya roto o dañado algún órgano. Así es. Correcto. Así es. Y definimos si es donante o no. Y también evaluamos qué pasa con la familia. Desafortunadamente, como lo estábamos hablando al principio, no se habla mucho del tema. O hay mitos alrededor de la donación, temores alrededor de la extracción de un componente para trasplantes. Y en el momento del fallecimiento, la familia se pudiera oponer a que se extraigan órganos y tejidos. Pero si tú no dijiste que no, por ley eres donante. Muy bien. En esa contraposición en el que yo como médico podría hacer la extracción, pero tengo una familia en sufrimiento que no acepta la donación, que no acepta que la persona falleció, es difícil y puede causarse un daño mayor al contexto familiar y más dolor. Entonces siempre vamos a sopesar ese gana-gana o ese beneficio. Esa balanza que se forma. Exactamente, para la familia y por supuesto para los pacientes en lista de espera, y definimos qué es lo que siempre vamos a hacer, acordar con la familia y lograr que esa familia no se vaya a oponer a los procesos de donación para no causar algún tipo de daño. Pero por eso es tan importante que tomemos la decisión en vida. Me estaba contando al respecto, doctora, lo que se puede hacer o lo que se debe hacer, todos deberíamos hacerlo, de tomar la decisión, pero tengo que interrumpirla, doctora.
Porque el tiempo va volando cuando el tema es interesante, cuando las cosas se van dando así, cuando fluyen y por supuesto cuando estamos aprendiendo. Así que llega el momento de la primera pausa de interés para seguir hablando de todos estos trasplantes y también donaciones de órganos y tejidos y al mismo tiempo para conocer qué podemos hacer, cómo podemos garantizar o cómo podemos decidir sobre lo que pase con nuestros órganos y tejidos al momento de fallecer. Primera pausa y estaremos de vuelta aquí en Salud para Todo con todos ustedes. Continuamos con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hoy hablando de trasplantes y donación de órganos y tejidos. La importancia, lo que se debe conocer, lo que se debe hacer, por qué deberíamos diligenciar un formato, por qué deberíamos tomar la decisión en vida y no esperar. Ya la doctora nos ha hecho referencia a todo este proceso y nos ha hablado de los pros y los contras que podríamos tener y al mismo tiempo de cómo se puede presentar una situación como esta. Doctora Jimena, me iba a hablar sobre el consentimiento que podemos tomar en este momento todos y cada uno de nosotros para evitar que en el momento del fallecimiento pues hayan discrepancias y que de pronto haya un poco más de dolor en cuanto al proceso de lo que va a pasar con nuestro organismo. Así es, Edwin. La invitación es a que manifestemos que queremos ser donantes y si por alguna razón no lo queremos ser, también lo debemos manifestar. ¿Cómo se hace? A través de la página del Instituto Nacional de Salud, sí, www.ins.gov.co. Ustedes van a encontrar un link que dice quiero ser donante. Muy bien. Y allí puedo manifestar mi voluntad positiva a la donación o mi voluntad negativa a la donación. En este momento, doctora, en estos tiempos tan difíciles y complejos, ¿con qué se han encontrado? ¿Sí tenemos o por lo menos se ha despertado esa intención de ser donantes o no? Este año y medio largo que llevamos de pandemia ha dificultado muchísimo los procesos de donación. Claro. Por la ocupación en sí de las camas UCI de pacientes COVID. En general la población colombiana ha aumentado mucho su positividad y su cultura hacia la donación. Al respecto, sí. ¿Sí? Pero todavía hay muchos temas alrededor que hacen que temamos. Ahora, ¿qué pasa? Con el tema del COVID, a todos los donantes se les debe hacer una prueba de PCR para revisar, claro, que no tengan no solamente COVID, sino cualquier tipo de infección que pueda llegar a contagiar a los posibles receptores. Y en algunas oportunidades, inclusive cuando la familia sabe que se le va a hacer una prueba de PCR, dicen, prefiero no donar, a arriesgarme a que le vaya a salir un COVID positivo y no pueda llevarme a mi familiar a hacer sus honras fúnebres normales. Ese es algo nuevo que nos ha sucedido durante la pandemia. Sorprendente eso. Sumado a todos los mitos que pueda haber alrededor de la donación. Y aquí les quiero aclarar algo y es que donar órganos, como te conté, corazón, hígado, riñones, después de que fallecemos, lo podemos hacer solamente si fallecemos en una condición especial que se llama muerte encefálica. ¿Qué significa la muerte encefálica? Es un paciente que está fallecido, pero que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos o en urgencias, ventilado, con un ventilador mecánico, con medicamentos que hacen que artificialmente ese corazoncito todavía lata, pero es un paciente fallecido. Claro. Nosotros fallecemos cuando nuestro cerebro deja de funcionar. Realmente la vida está en el cerebro y si mi cerebro deja de funcionar, yo ya dejé de vivir. Si fallezco en esas condiciones, podría donar órganos para trasplante. Perfecto. ¿Por qué? Porque el corazón hace que todavía se bombee sangre al resto de los órganos y sean viables para poner en otra persona. ¿Con esto qué pasa? Sacamos un mito, ¿sí?, de que en medicina legal o que en la calle o en una bañera de un baño se pueden extraer órganos para trasplantar. No es verdad. Lo que la gente dice que arreglan. Lo mal determinado por desconocimiento, decir es que arreglaron el cuerpo. No, le sacaron todo, quién sabe para qué. No, aquí está la explicación médica profesional de lo que pasa y sucede. Solo y únicamente cuando existe muerte cerebral es que el órgano o esos órganos de la persona pueden ser donados y extraídos de tal manera. Con fines de trasplante. Perfecto, muy bien. Porque van a servir en otra persona. Entonces, por eso es tan importante que hablemos de donación, porque es escaso que fallezcamos en muerte cerebral. Claro.
Normalmente hay infartos, las personas fallecen en accidentes de tránsito, ¿cierto? O en medicina legal, pero esos órganos de las personas que fallecen en esas condiciones no se podrían colocar en un paciente receptor, porque simplemente si para el corazón, los órganos dejan de funcionar porque ya no reciben oxígeno, ¿sí? Muy bien. Así que la invitación es a que hablemos del tema, porque cuando fallecemos de esta manera es la oportunidad de salvar vidas y no todos tenemos esa oportunidad. Ahora, también podemos donar tejidos, ¿sí? Y eso sí se pueden donar independientemente de la manera en que fallezcamos, por un infarto, por un accidente de tránsito, por un tumor cerebral, bueno, por otras causas. Tejidos como las córneas, la piel, el tejido osteotendinoso, las válvulas cardíacas. Y esto, perdón doctora, le interrumpo, ¿debido a qué? ¿O por qué sí se puede donar? ¿Por qué sí se puede? Porque estos tejidos no requieren de esa circulación de sangre para poder funcionar luego en el receptor. Entonces, un huesito, por ejemplo, se puede extraer y ayudar a una persona que tiene cáncer de hueso, colocar un reemplazo de ese hueso y la persona puede volver a caminar. Una córnea, las personas que tienen opacidades en las córneas o que por algún motivo tienen queratocono o daños en su córnea, se puede reemplazar esa córnea y puede volver a funcionar. Esos son como los ejemplos. La piel para los pacientes quemados. Claro. ¿Sí? Ayuda inmensamente a la recuperación, a la cicatrización, no deja que se sobreinfecten. Personas con porcentajes de quemaduras muy grandes en su cuerpo pueden recuperarse de una manera muy satisfactoria gracias a los donantes de piel. Y todo esto es muy importante conocerlo, todo esto es bien importante saberlo y como bien lo dice la doctora Jimena, pues poderlo autorizar, poderlo diligenciar, tanto sí o como no. Es bueno poder decir y tomar la decisión en vida. Ya nos explicaba ella los procesos que tienen que pasar los médicos en el momento en que ven la posibilidad de poder hacer la extracción de ese órgano para una posible donación, pero en el momento en que también se encuentran con su familia y reácida al asunto por desconocimiento o porque definitivamente no quiere que pase este proceso. Repitamos, por favor, doctora, la página en donde podemos hacer efectivo, donde podemos hacer efectiva esa solicitud o esa autorización de poder hacer con nuestros órganos esa donación. Es www.ins.gov.co. Es la página institucional del Instituto Nacional de Salud. Bueno, doctora, un tema también complejo y delicado. ¿Cómo estuvo ese proceso con el COVID? Pues porque obviamente sabemos que muy tristemente hemos perdido muchas vidas, se han ido muchas personas y han sido situaciones muy difíciles. ¿Ustedes cómo manejaron esa situación? Porque sabemos también y entendemos que las filas son enormes, los números de personas a esperas de un órgano por diferentes situaciones son bastantes. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Cómo lo han venido manejando, doctora? Bueno, empecemos porque hay alrededor de 3.000 personas en lista de espera para un trasplante de un órgano, entre riñón, corazón y pulmón, páncreas e intestino. ¿3.000 personas? Alrededor de 3.000 personas. Caramba. Y podrían llegar a ser más. Claro. ¿Sí? Para órganos. Y para tejidos puede haber alrededor de unas 2.000 personas también a la espera de una córnea, o piel o tejido osteotendinoso. Como te comentaba al principio, la pandemia nos golpeó mucho las cifras de donación, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, porque para que haya un donante necesitamos una unidad de cuidado intensivo o en urgencias un ventilador. Pero pues en el contexto de la pandemia prima la necesidad de un ventilador para una persona con COVID positivo y que pueda llegar a ser recuperable. Bien. O que tengamos pacientes dentro de la unidad de cuidado intensivo que estén en riesgo de poderse contaminar de alguna manera con COVID, y los órganos, siempre que se van a trasplantar, deben hacerse de la manera más segura posible para evitar transmitirle una infección a los posibles receptores, porque además ellos van a estar en un estado de inmunosupresión que hace que cualquier infección puede acabar con su vida si no es prevenida de manera oportuna. Claro. Esto hizo que en el 2020 tuviéramos una disminución en las cifras de donación de alrededor del 45 al 47%. Bastante. En diferentes zonas del país hubo más golpeado, se vio más golpeadas las cifras que en otras, como en la zona atlántica, en la zona del Huila, hubo una disminución supremamente importante.
Pero la institucionalidad en Colombia respecto a la donación y el trasplante se fortaleció muchísimo en el sentido de que la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes, que queda en el Instituto Nacional de Salud, implementó protocolos, lineamientos para establecer rutas seguras de los grupos de trasplante para que los pacientes no tuvieran ningún riesgo de contaminación. Las instituciones que hacen trasplante en Colombia, que son varias y muy buenas todas, instauraron sus propios protocolos de seguridad para vigilar que no hubiera ningún tipo de riesgo al receptor, y de la misma manera de los que estamos de este lado manejando los donantes y que vamos a las unidades de cuidado intensivo a revisar los pacientes, pues todos los protocolos de bioseguridad necesarios. Adicionalmente, todos los donantes deben tener una prueba de PCR para evitar que haya algún tipo de contagio. Se incrementó el trabajo, me doy cuenta, Muchísimo. Se multiplicaron las funciones, pero al mismo tiempo se multiplicaron los cuidados y la supervisión de todos estos procesos. Correcto, así es. Y afortunadamente el donante y el trasplante no paró durante la pandemia, especialmente para los pacientes que se encuentran en urgencia cero, que son aquellos pacientes que si no se trasplantan en el transcurso de 2, 3, hasta 5 días, fallecen. Uy, caramba. Y eso significa que debemos enviar órganos también a diferentes ciudades. Si hoy en Bogotá sale un donante y tenemos un paciente en Bucaramanga que necesita un corazón urgente, se envían los órganos para poder trasplantar a estos pacientes. Y eso hace parte también de la dinámica de la red de donación y trasplante y lo que nunca paró durante la pandemia. Y adicionalmente, pues las familias donan, ¿sí? En medio de la tragedia que puede llegar a ser no solo la pandemia, sino que además perdamos a un familiar, ellos son muy generosos y saben que esta persona que fallece va a vivir y va a trascender a través de otro, y estamos ayudando a muchas personas. Entonces, esa generosidad también se ve reflejada durante estos tiempos. Y bueno, disminuimos mucho, pero no paramos. El mensaje aquí es que la donación en trasplante no paró y seguimos trabajando por los pacientes en lista de espera. Estamos hablando con la doctora Jimena Escobar, quien es médica coordinadora de donación y trasplantes de la Fundación Fundonar Colombia, quienes se encargan de supervisar, atender y manejar todos estos procesos que tienen que ver con la donación de órganos y tejidos y que al mismo tiempo tienen que ver con los trasplantes tan importantes hoy por hoy para muchas personas que lo están necesitando por diferentes patologías o problemas de salud. Una nueva pausa aquí en Salud para Todo y ya regresamos con ustedes. Regresamos a Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hoy haciendo referencia a los trasplantes de órganos y tejidos, conociendo cuáles son los procesos, determinando y también compartiendo con todos ustedes los diferentes pormenores que se presentan con relación a estos procesos y al mismo tiempo todos los requerimientos, cuidados y manejos que han hecho para manejar todo esto durante la pandemia y también para poder decirle a la gente, tomemos conciencia, podemos servir, podemos ayudar, pero en determinados casos y en determinadas maneras. Doctora Jimena, se me viene algo a la mente y tiene que ver con respecto a la necesidad más frecuente o a los órganos más requeridos por las personas que pueden estar enfermas o padeciendo diferentes patologías. Que en determinado caso, doctora, o bien sea por descuido, discúlpenme amigos televidentes, llegamos a enfermedades muchas veces por descuido, por no cuidarnos, por no mantenernos sanos, por no tratar de tener una buena calidad de vida, o porque genéticamente o congénitamente se han presentado estos casos. Por favor, hablemos de eso un poco, doctora. Bueno, sí, pues tú lo has dicho muy bien. Tenemos dos posibles causas. Claro. Congénitas, que no hay nada que hacer y llevan a que alguno de nuestros órganos fallen o no funcionen de manera adecuada, o adquiridas, como la hipertensión, la diabetes, que depende muchas veces de hábitos saludables, de costumbres sanas, ejercicio, alimentación. La hipertensión es una de las enfermedades que más mata personas en el mundo. Increíble. Por enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares, y es completamente prevenible y manejable. Claro.
al igual que la diabetes, por ejemplo, a no ser que tengamos pues siempre tiene un componente genético y hereditario, pero es controlable. Nos dicen, doctora, todo el tiempo manejemos alimentación, hagamos prevención, bajémosle el azúcar, bajémosle las grasas, no seamos tan sedentarios y hacemos todo lo contrario. Sí, incrementamos la comida chatarra, permanecemos en casa todo el tiempo quietos, sentados, acostados, no nos ejercitamos, bueno, y un montón de cosas que ustedes han escuchado muchas veces a diario aquí en el programa. Pero hablemos de esto, doctora, hablemos de, por ejemplo, las congénitas, ¿cuáles son de pronto las más frecuentes o las más recurrentes en la Bueno, gente? podrían ser para el riñón, algunas alteraciones de los glomérulos, que son como estructuras internas del riñón, enfermedades congénitas pediátricas, riñones en herradura que no son tan frecuentes, pero podrían causar una alteración severa de la función renal, enfermedades de las venas o arterias a nivel cardíaco, que generalmente pues en los niños pueden ser manejables, pero toda falla cardíaca la mayoría de veces es por causas de hipertensión o de diabetes. Correcto. Algunas enfermedades que son congénitas o adquiridas como el asma podría llevar a algún tipo de alteración pulmonar o fibrosis quísticas, sí, también, que pudieran llegar a alterar la función del pulmón. Y las otras son ya más adquiridas, como lo estábamos hablando antes, tabaquismo, sedentarismo, alcoholismo, alcoholismo para en el hígado. caso del hígado, falta de ejercicio, que ya lo dije, sedentarismo, Sí, esos total. componentes nutricionales para desencadenar diabetes e hipertensión, que hace que podamos tener falla renal, falla cardíaca, claro, y terminar en la necesidad de un trasplante, ¿sí? Entonces, si podemos prevenir, todo está en la prevención, pero cuando llegamos a esa enfermedad crónica de etapas terminales, pues la única solución es un trasplante. Claro. Y en la mayoría de casos necesitamos que una persona fallezca para que nosotros podamos volver a renacer. Fallecer para tener que dar vida. Para tener que dar vida a otros que probablemente tienen una causa genética, y no se pudo hacer más. Claro. Pero pudiera ser prevenible. Entonces, gracias porque la invitación es a cuidarnos, ¿cierto? Para evitar que en algún momento necesitemos estar en una lista de espera. Doctora, a diario lo digo, pero hoy más que nunca, amigos televidentes, me doy cuenta que en verdad la prevención para con nuestra salud es lo mejor que podemos tener en este momento. Todos los días lo menciono porque todos los días hablamos de salud, todos los días hacemos referencia a muchos temas aquí en este set y todos los días prevenir, pero hoy con lo que nos está diciendo la doctora Jimena, definitivamente encontramos que está en nuestras manos poder evitar tantas situaciones difíciles y de riesgo con nuestro organismo, con nuestra familia, con nuestra salud y con muchas personas también, porque en verdad sí que puede ser esto bien importante para los trasplantes, bien sea de órganos o tejidos. Doctora, vamos ahora con otro punto que es clave y tiene que ver con los mitos. Tiene que ver con las dudas, con los interrogantes de las personas con respecto y con relación a esto de lo que estamos hablando hoy de trasplantes de órganos y tejidos. ¿Cuáles son los más frecuentes, los más comunes? O por qué muchas veces ustedes dicen, caramba, ¿cómo hacemos para poderle explicar a la gente que no es verdad esto, que pueden hacerlo tranquilamente, que pueden venir con confianza aquí a nuestra fundación? Bueno, se habla de tráfico de órganos, ¿cierto? Sí. Y no es verdad. Ese es un gran mito. No existe el tráfico de órganos en Colombia. Cuando hablamos de tráfico es porque estamos comprando o vendiendo algo, en este caso órganos o tejidos, y no se hace en Colombia, no es una práctica y además es ilegal y está penalizada tanto con cárcel como con un componente económico. No existe el tráfico de órganos, ni se compran ni se venden órganos. Los órganos que se trasplantan a las personas es porque otra familia muy generosa ha tenido la voluntad de donar, ¿sí? Adicionalmente, no se le sacan los órganos a las personas en cualquier lado, porque hay un mito muy urbano y muy frecuente y es que
Estaba en una fiesta, resulté en la tina de un baño, de un hotel, de un motel, y vaya al médico porque le acabamos de sacar los riñones. Doctora. Exactamente. Sí, digámoslo así. En series y películas se encuentra que en el desplazamiento, en el paseo, en el viaje, fue raptado, capturado, secuestrado y lo llevaron a un lugar extraño y allí cambió su vida. Y cambió su vida y no es cierto. No es cierto. No puede ser No viable puede ser eso. posible. En Colombia nunca ha habido, en medicina legal, nunca se ha reportado un cuerpo sin componentes anatómicos que no haya sido antes autorizado por la familia. Muy bien. Y, muy importante, los órganos no se sacan de cualquier manera o en cualquier lado. Se necesita de un grupo de especialistas que sepan cómo hacer la extracción. Se deben refrigerar de una manera especial para que no vayan a perder sus propiedades y se puedan trasplantar en otra persona. Muy bien. Y debe ser en un ambiente limpio, es decir, en salas de cirugía generalmente. Así que todas estas condiciones hacen que no cualquiera lo pueda hacer y no en cualquier parte se puede hacer. Muy bien. Para complementar de pronto un poco eso, doctora, me surge algo como inquietud y que también deben conocer los televidentes y tiene que ver con la compatibilidad. ¿Por qué no hablamos, le explicamos un poco a los televidentes al respecto? Sí, ese es otro de los mitos a romper y es que a cualquiera se le puede colocar cualquier órgano o que los que tienen más dinero tienen mayor oportunidad de ser trasplantados. Y de adquirir el órgano como si estuviesen en un supermercado y para... O que me pongan cualquier órgano. No es así. Muy bien. Edwin, se necesita compatibilidad para poder colocar un órgano a otra persona y evitar que se vaya a rechazar. ¿Cierto? Correcto. Entonces existe algo que se llama el HLA, que son como las células, como los marcadores genéticos y mi código genético de mis celulitas. Cada uno tiene ciertas marcas genéticas. Sí. Hacemos exámenes al donante para saber cuál es su marca genética, su HLA, y lo cruzamos con la lista de posibles receptores. Los más compatibles van a ser los que van a ser trasplantados. El grupo sanguíneo deben ser del mismo grupo sanguíneo. En el caso del corazón y del hígado, deben compartir medidas de talla y peso similares para que ese corazón no vaya a ser ni muy pequeño ni muy grande para la persona que lo recibe, al igual que en el caso del hígado. Entonces, hay ciertos factores de compatibilidad que hacen que no a cualquiera se le pueda colocar cualquier órgano. ¿Cuánto puede durar, doctora, un estudio o un análisis, ese chequeo, esos exámenes que hacen tanto en la persona donante como quien posiblemente puede ser el receptor? Bueno, en el receptor es muy importante porque en cambio tampoco todos podríamos recibir un trasplante. Debemos pasar por una serie de estudios de especialistas, dependiendo del órgano que requiera trasplantar, corazón, hígado, riñón, pasaré por el cardiólogo, hepatólogo, nefrólogo, por el equipo de cirugía, siempre haber un equipo interdisciplinario de psicología, psiquiatría, ya me preocupé, doctora. Para revisar varias cosas. Uno, que tu cuerpo esté en condiciones de ser sometido a una cirugía de trasplante y que no vayas a tener ningún peligro durante la cirugía. Segundo, que psicológicamente estés preparado para recibir un trasplante y que tu entorno social ayude también a cuidar ese trasplante y ese órgano. No es fácil conseguirlo, por lo tanto requerimos que los receptores estén muy comprometidos con ese regalo de vida que se les va a dar. Y obviamente vas a estar todo el tiempo vigilado por los médicos especialistas para evitar que haya rechazo con algunos medicamentos importantes para que eso no vaya a suceder. ¿Cuánto tiempo puede durar ese estudio para entrar a lista de espera? No es tanto, no puede ser tanto tampoco, no más de 1 o 2 meses entre exámenes y valoraciones. Entrar a la lista de espera depende de la EPS que tengas y de la autorización que den para el trasplante. Es ahí donde, repito, me preocupé, doctora, porque muchas veces una cita para un especialista está para más de 2, 3, 4 meses. En este caso, ¿hay atención prioritaria, hay atención diferente o específicamente hay otro canal en donde direccionan más rápido a los pacientes o qué hacen allí? Bueno, porque en verdad es un proceso dispendioso, son más de 4 especialistas según lo que me ha contado, y si para una cita con un solo especialista la persona a veces demora 2 a 3 meses, repito, algo más, ¿cómo será entonces para estos 4 especialistas? Una vez entran a estudio de trasplante,
realmente no es difícil ni demorado la atención de los Ya hay especialistas, prioridad, entonces. porque el mismo grupo de trasplante concentra su atención en una atención rápida a ese posible receptor. Muy bien. Lo que sí, digamos que la campaña también es a que los especialistas de base, como nefrólogos, hepatólogos y cardiólogos, vean la posibilidad, hay que hacer una remisión para un posible trasplante y allí se puede demorar un poco mientras la EPS autoriza el estudio de trasplante. Pero esa es otra cuestión. Pero una vez está en estudio, realmente puede fluir muy rápido los procesos. Seguimos compartiendo con todos ustedes, amigos, este espacio de Salud para Todo con la doctora Jimena Escobar, hoy hablando de trasplante, órganos, tejidos y de todos estos pormenores que muchos de nosotros ni siquiera identificamos, ni siquiera conocemos. Hemos escuchado hablar del tema, hemos escuchado hablar de pronto que a alguien le hicieron un trasplante. Por fortuna y gracias a Dios en nuestras familias en pocas ocasiones se presenta que alguien necesite un órgano o que haya necesidad de pedir un órgano, y por estas razones que queremos que este espacio sea muy aprovechado para tener conciencia, poder tener información precisa y detallada, no solo para prevenir enfermedades de riesgo que nos puedan poner en situaciones difíciles en la necesidad de un órgano o tejido, sino también para poder aprender y concientizarnos que podemos ser donantes de nuestros órganos en el momento de fallecer. Una nueva pausa y regresamos aquí en Salud para Todo. Continuamos con todos ustedes, amigos, ya en la recta final de Salud para Todo en el día de hoy, hablando de los trasplantes, de los órganos, de los tejidos y de todas estas cosas que ocurren tanto en las fundaciones, en las EPS, en las clínicas, en los hospitales y en muchas personas que infortunadamente por temas genéticos o también por desórdenes de vida, malas costumbres, han tenido y han llegado a la necesidad de un órgano. Pero doctora, hicimos referencia solo mencionando al trasplante en vida, pero ese trasplante, ¿por qué no explicarlo más detalladamente? Ese trasplante, tanto para el receptor como para la persona que cede su órgano, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a ser? Hay muchos mitos, hay muchos malos pensamientos también, que va a perder su calidad de vida, que también se va a enfermar, que va a estar en riesgo. Explíquenos un poco de eso. Bueno, en vida te conté que podemos donar riñones. Hígado, se puede donar una parte del hígado generalmente de adultos. El único órgano que se regenera, ¿no? Sí, que no tanto que se regenera, sino que de alguna manera crece y puede él mismo soportar la función de ese pedacito que se quitó. ¿Sí? Perfecto. Pulmones también, en Colombia no lo hacemos, pero se puede hacer. Importantísimo, siempre el donante en vida va a pasar por una serie de estudios para garantizar que el hecho de trasplantar no le vaya a causar ningún riesgo ni vaya a quedar enfermo por algún motivo. ¿Sí? Perfecto. Es valorado, al igual que el receptor, por todos los especialistas, psicólogos, psiquiatra, dependiendo del órgano, digamos que es el riñón el que va a donar, entonces el nefrólogo, el cirujano de trasplante, para mirar que no haya ningún riesgo quirúrgico ni ningún riesgo para su salud. Bien. Una vez se verifica que además es compatible con el receptor, ¿sí? Y que no hay ningún riesgo para su salud, puede llegar a ser donante. Y si ha pasado todo ese proceso de selección, pues estamos garantizando que no hay riesgo para su salud, podemos vivir perfectamente con un solo riñón y donar el otro. Tranquilamente eso. Sin ningún inconveniente. Por lo tanto, se garantiza que debe pasar por ese proceso de estudio previo. Y pues la persona que va a ser trasplantada, un riñón es suficiente para poder mejorar su vida y su calidad de vida. Correcto. En el caso del hígado, generalmente se dona de padres a hijos para los niños con alguna falla hepática importante y no va a haber ninguna alteración. Tú sabes que el hígado tiene lóbulos, entonces se dona un lóbulo para el niño y el adulto puede vivir sin ningún problema con su hígadito. ¿Qué otro órgano? En vida pulmón, te estaba contando que se puede donar, no lo estamos haciendo en Colombia en este momento, pero podría ser una opción muy estudiada previamente para garantizar que el donante no vaya a tener ningún riesgo. Discúlpeme, doctora, y con el respeto de los televidentes y pues bueno, las entidades gubernamentales, ¿por qué no se hace en Colombia? ¿Nos falta aún mucho? ¿O no es prioridad? ¿Qué pasa? No, el trasplante de pulmón en Colombia es relativamente nuevo, entre comillas, ¿cierto? Y pues hay que sopesar siempre el riesgo entre
que va a recibir y el que va a donar. Entonces hay que buscar como un donante ideal y un receptor ideal. Por eso no es un procedimiento muy común. Perfecto. Doctora, en todo este tiempo allí en la fundación, ¿con qué se han encontrado? Bueno, tiempo difícil, tiempo que no me gusta hacer referencia a mencionarlo, sino de pronto plantearlo, porque ha sido más de año y medio de complicaciones, de cambios, de entornos diferentes, de situaciones difíciles, y ustedes con este trabajo tan dispendioso, me imagino que han tenido diferentes experiencias. ¿Con qué se han encontrado durante todos estos meses? Bueno, pues nosotros siempre estamos trabajando del lado del donante, ¿sí? Y cuando estamos hablando del donante, siempre tenemos una familia doliente. Claro. Así que nuestro trabajo es garantizar que esa familia entienda el proceso, pero especialmente se sienta muy bien tratada con el proceso de donación. Que para ellos sea bueno, agradable, vean todo lo positivo en medio de la tragedia que es perder a un familiar, sí, poder ayudar a otras personas. Nos encontramos con muchas historias de vida tristes alrededor del fallecimiento de las personas, pues porque siempre va a ser una muerte no esperada. Entonces, jóvenes en accidentes de tránsito, claro, accidentes laborales, ¿cierto? Caídas de altura, intoxicaciones, tumores, sangrados intracerebrales, caramba, en personas muy jóvenes, hijos, tragedias detrás de la pérdida de esa persona que ha fallecido. Hay muchas historias, cada una de las historias es importante porque hay una familia detrás y es lo que más respetamos en nuestra labor, claro, como fundación. Nosotros siempre vamos a ser facilitadores de las instituciones trasplantadoras. Nos encontramos o nos llaman a través de la Secretaría de Salud en las instituciones donde puede haber un posible donante. Sí. El médico de Fundonar revisa al paciente, lo valora, miramos si es apto o no para donar, hablamos con las familias del tema y si la familia no vemos que vaya a haber un duelo patológico, seguimos adelante con todo el proceso. Es mucho equipo médico detrás de la donación, ¿sí? Claro. No solamente el médico que habla con la familia, sino todo el cuerpo médico y de enfermería que ha cuidado el donante, ¿sí? Y es algo que quiero resaltar. Así es, el médico tratante es muy importante para que podamos tener un donante, ¿sí? Porque son los primeros que evalúan al paciente, primero, claro, como paciente, ¿cierto? Pero una vez ven que han instaurado todos los cuidados, todas las medidas y no es posible salvar su vida, pues tenemos que cambiar un poco el chip y pensar que ahora mi paciente puede ayudar a muchos más pacientes. Entonces, si cuido al paciente en muerte encefálica, estaré ayudando a muchos otros a recuperar su calidad de vida. Así que los héroes de este tema también son pues imagínese, doctora, ellos los, claro, que los cuidan, ¿sí? ¿Y cómo manejar ese proceso? ¿Cómo hacen ustedes para, imagínense, encontrar, determinar, analizar, ayudar a procesar todo este tema que es tan complejo? Bueno, sí, los médicos que trabajamos en donación tenemos una formación especial, claro, en manejo del duelo, obviamente en todo lo referente a las contraindicaciones y a la selección adecuada de un donante. Y el proceso logístico detrás es comunicación con las secretarías de salud, sí, con el Instituto Nacional de Salud, con los grupos de trasplante y bancos de tejidos que van a rescatar esos órganos para poderlos trasplantar. Así que hay una formación especial en nosotros los que trabajamos en el tema de donación y siempre muy articulados con los cirujanos, con los grupos de trasplante, con el equipo tratante de ese paciente, claro, fallecido, y todos los entes de control mirando que la compatibilidad y el proceso logístico se dé de la mejor manera. Doctora, y si alguien que hoy nos está viendo quiere ir a Fundonar, si alguien quiere buscar información, si alguien quiere pedir ayuda, si alguien nos quiere contactar, ¿cómo hacen, doctora? Por favor. Nuestra página es www.fundonarcolombia.com. Allí van a encontrar enlaces, información acerca de mitos, información general de la donación. Los entes gubernamentales también que están siempre presentes allí para informar y ayudar en lo que se necesite. Está la Secretaría Distrital de Salud,
y está el Instituto Nacional de Salud. Qué bueno, Entonces, qué bueno poder tener esa referencia, qué bueno poder conocer de esta página y qué bueno poder transmitir toda esta información a todos ustedes, nuestros televidentes aquí en Salud para Todo. El último consejito, doctora, para cerrar el programa, se nos acabó el tiempo. ¿Qué le diría a toda esta gente que nos está viendo y qué le diría como mensaje profesional, pues, con respecto y con relación al tema del día de hoy? Bueno, el mensaje es a que hablemos de donación, a que pensemos en que después de que fallecemos podemos darle vida a otras personas, y si yo lo dejo conversado en vida, va a ser mucho más fácil para mi familia poder respetar la decisión que yo tomé. Recuerde que con un donante podemos ayudar hasta 55 personas. Mi vida trasciende después de que fallecemos. Palabras, conocimientos y trabajo social definitivamente de esta organización Fundonar Colombia, en cabeza de la doctora Jimena Escobar, quien es la médica coordinadora de donación y trasplantes de órganos. Gracias por acompañarnos, doctora. Muchísimas gracias. Espero verla por acá nuevamente, con más Cuando datos, quieras. con más cifras, con más temas, con más explicación de todo esto. Aquí estaremos. Gustosos. Muchísimas gracias. Muy amables. Continúen, amigos, sintonizados con nosotros, la programación llena de valores en la tarde para todos ustedes aquí en Teleamiga Internacional. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos gracias y mil bendiciones.